Me he comprado una nueva máquina para minar criptomonedas que me va a generar ingresos pasivos todos los días sin tener que hacer literalmente nada. Estamos todos de acuerdo de que las máquinas para minar criptomonedas son formas increíbles de poder generar ingresos pasivos. Básicamente compras la máquina, la conectas a la corriente y te está generando constantemente criptomonedas y por lo tanto te está generando constantemente dinero. El problema de las máquinas para minar criptomonedas es que cuestan muchísimo dinero. Hace unos meses me compré una de estas máquinas y me gasté 11.500 euros. Y además este tipo de máquinas consumen un montón de electricidad y hacen un poco de ruido. Pero la nueva máquina que me he comprado nos va a permitir poder minar criptomonedas de una forma totalmente distinta. Esta máquina es barata, casi cualquier persona se la podría comprar y durante el vídeo voy a decir exactamente cuánto dinero cuesta. Además, no hace ruido, no da calor, es rentable, gasta muy poca electricidad y además, chicos, está creada de tal forma que no simplemente va a hacer ganar mucho dinero a las personas que tienen mucho dinero para invertir. Y te pongo un ejemplo, si yo tengo una de estas máquinas en mi casa, voy a ganar más o menos lo mismo que si yo tengo 100 de estas máquinas en mi casa o incluso 1000 de estas máquinas en mi casa. Y esto básicamente lo que permite es que se reparta la riqueza por todo el mundo y que todo el mundo tenga la posibilidad de ganar dinero y no por cuanto más dinero tengas, más dinero vas a ganar. Me he dado cuenta que no paro de decir cosas positivas sobre la máquina y parece que sea una promo, pero no es una promo. Simplemente estaba tan ilusionado con enseñaros la máquina que no paro de decir cosas positivas. Pero no os preocupéis porque al final del vídeo también voy a decir todas las cosas negativas sobre la máquina, que no son pocas. Así que dicho esto, os dejo con el vídeo. En este vídeo te lo voy a explicar todo con respecto a esta máquina, cómo funciona, cuánto dinero genera y finalmente cuánto cuesta. Así que dicho esto, vamos con el vídeo. Pero antes, si este tipo de contenido te parece interesante, no te olvides de dejar un buen like. No te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Y ya que estás, puedes aprovechar para suscribirte al canal. Vale, chicos, lo primero que voy a hacer va a ser hacer un unboxing para enseñaros exactamente qué es lo que incluye esta caja. Vale, chicos, pues nada, lo tenemos por aquí, simplemente abrimos la caja. Lo primero que tenemos por aquí es la máquina, que como podéis ver es una máquina que no pesa nada, o sea, no pesa literalmente nada. Luego pues por aquí tornillos, luego tenemos esto que ahora veréis lo que es, esto que sirve para conectar la corriente, súper fácil, simplemente pues tenemos esto y lo conectaríamos aquí detrás. Y después tenemos esto que es una antena, ¿vale, chicos? Esto es una antena y básicamente esto se pone aquí. Esto se pone aquí y esto también se conecta aquí, ¿vale, chicos? Y nada, no incluye nada más. Y simplemente es esto, chicos, esta pequeña máquina que no pesa casi nada, esto para conectarlo a la corriente y luego esto que es la antena. Vale, chicos, pues como habéis podido ver es súper fácil de montar. Lo único que me faltaría pues es, cogemos el cable de la alimentación, lo conecto y después simplemente el cable de la antena pues lo tendría que conectar por aquí. Vale, chicos, pues nada, ya lo tengo todo listo. Lo que voy a hacer ahora es que lo voy a conectar en mi salón y además lo voy a conectar al lado de la ventana porque cuanto más cerca de la ventana más dinero voy a poder ganar. Vale, chicos, pues nada, ya estoy por aquí en mi salón. He puesto una silla aquí al lado de la ventana para ponerlo. Y nada, como podéis ver, pues aquí tengo la máquina ya conectada, que ya tiene luz y todo, y la antena, ¿vale? Por lo tanto ya está todo conectado y no hace nada de ruido. En el caso de la otra máquina que tengo hace muchísimo ruido, además está súper fresquito, no da calor. Bueno, es una máquina que realmente no se calienta en absoluto. Así que nada, chicos, dicho esto, vamos a ver cuánto dinero se gana con esto y sobre todo por qué lo tengo que poner al lado de la ventana. Vale, chicos, ya estoy por aquí de nuevo y antes de explicaros cómo se va a ganar dinero con esta máquina y cuánto dinero voy a poder ganar, quiero recalcar algo súper importante y es que yo no soy un experto en este tipo de máquinas, ni soy un experto en criptomonedas, ni muchísimo menos. Simplemente soy una persona normal a la cual le interesa el tema del minado de criptomonedas y descubrí esta nueva máquina que permitía minar de una forma súper sencilla y la quise comprar para probarla. Por lo tanto, lo que te voy a explicar en este vídeo es lo que he aprendido yo informándome sobre este tipo de aparatos, pero no soy ningún experto. Y para entender cómo vamos a poder ganar dinero con esta máquina, tenemos que entender qué es Helium. Helium es un proyecto y una criptomoneda que tiene como objetivo crear una red mundial que le permita funcionar al Internet de las cosas. ¿Qué es esto del Internet de las cosas? Básicamente es la traducción del inglés de Internet of Things, que básicamente son los objetos que se conectan a Internet. Los coches nuevos se conectan a Internet, los patinetes eléctricos que hay por la calle se conectan a Internet, hay neveras que se conectan a Internet. Pues cada vez hay más objetos cotidianos que están constantemente conectados a Internet. Y para eso nace Helium, para crear esta red mundial, para que todo
todos los objetos se puedan conectar a su red y que no necesiten desarrollar su propia red. Es cierto que esto te puede parecer un poco lioso, pero te lo voy a enseñar en el ordenador y lo vas a entender perfectamente. Mirad, esta web se llama Helium Explorer y nos aparece que a día de hoy hay 458.700 hotspots, que básicamente es la máquina que tengo yo en mi salón. Y como podemos ver, pues todas estas lucecitas es un hotspot. Por ejemplo, si venimos por aquí a Estados Unidos, si venimos a la zona de Miami, podemos ver que hay un montón de estos cuadraditos, ¿vale? Entonces, cada uno de estos cuadraditos es una máquina como la que tengo yo en mi salón, ¿vale? Entonces, como podemos ver, pues por aquí hay una máquina y por aquí hay zonas, por ejemplo, donde pone este 5, este 2, este 3, este 2, pues que aquí hay 5 máquinas, aquí hay 2 máquinas, aquí hay 3 máquinas. Entonces, como podéis ver, hay un poco por todo el mundo. Obviamente, donde más hay es en Estados Unidos, en Europa, pues también pues por aquí, pues toda la zona de China, en Australia también hay, esto es Hawái. Entonces, el funcionamiento realmente es muy sencillo. Tú conectas tu máquina y por conectar tu máquina eres un cuadradito de esos y lo que estás haciendo es que estás ampliando la red. Pero otra vez vuelvo a lo de antes. Todo esto es muy bonito, pero ¿cómo se gana dinero? Y realmente la explicación de cómo se gana dinero es muy sencilla. Hay empresas que van a pagar a Helium por utilizar la red y este dinero que pagan las empresas va a acabar llegando al bolsillo de las personas que tenemos una de estas máquinas y que por lo tanto estamos creando esta red. Si venimos por aquí a la web de helium.com, venimos aquí donde pone Use, ponemos a Enterprise, nos aparecen pues varias empresas que utilizan la tecnología de Helium. Por ejemplo, tenemos Lime. Si lo buscamos en Google nos aparece, es una empresa que más de uno seguramente conoceréis y es una empresa de patinetes eléctricos que está utilizando la red de Helium para funcionar y que por lo tanto le pagan a Helium y Helium le va a pagar a sus mineros, a las personas que tienen estas máquinas. Por lo tanto, y a modo de resumen, ¿cómo se gana dinero con esta máquina? Muy sencillo. Coges la máquina, la conectas y por conectarla estás formando parte de esta red. Y por formar parte de esta red te van a dar recompensas, que esas recompensas vienen de las empresas que están utilizando esta red. Una vez que has entendido cómo vamos a hacer para poder ganar dinero, te estarás preguntando cuánto dinero vamos a ganar con cada una de estas máquinas. Y la respuesta, como en muchos casos de dinero, es depende. El objetivo de estas máquinas es que sean útiles para la red. Por lo tanto, cuanto más útiles sean para la red, más dinero te van a pagar. Y cuanto menos útiles para la red van a ser, menos dinero te van a pagar. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a volver aquí a este mapa. Entonces, pongamos que tú te compras una máquina y que la pones aquí en Nueva York, en pleno Manhattan. ¿Qué es lo que pasa? Pues que aquí hay zonas, como por ejemplo esta zona, que tiene 44 máquinas Helium funcionando. Por lo tanto, aquí tu máquina no te va a generar casi nada de dinero. ¿Por qué? Porque no va a ser útil. Hay ya 44 máquinas ahí y no necesitan más máquinas. Pero si, por ejemplo, tú te vienes a una zona como puede ser aquí no hay ninguna máquina. Por lo tanto, aquí sí que sería útil poner una máquina de Helium. Además, todas estas máquinas están conectadas entre sí, por lo que con cuantas más máquinas se conecte tu máquina, más dinero te van a dar porque va a ser más útil para la red, porque la red también necesita que las máquinas se conecten entre sí. Entonces, lo que vamos a ganar con nuestra máquina va a depender principalmente de dos factores. El primer factor es las máquinas que tenemos alrededor. Es importante que hayan algunas máquinas alrededor, pero tampoco tienen que haber muchas máquinas alrededor. Tiene que ser un intermedio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues si nosotros lo ponemos, lo que os decía antes, en medio de Manhattan, no tiene sentido porque ya hay muchas máquinas alrededor, pero tampoco nos tenemos que ir al medio del desierto y poner una máquina ahí porque no es útil. La red no necesita una máquina ahí. Entonces, hay que buscar un equilibrio para encontrar un sitio que realmente sea útil para la red. Esa sería la primera variable, pero la segunda variable es la antena que vamos a utilizar. Al final, el objetivo de nuestra máquina es ampliar la red, pero también necesita conectarse con otras máquinas para así intercambiar información y es algo que necesita la red. Por lo tanto, dependiendo de la antena que vamos a utilizar, vamos a poder llegar a unas máquinas o a otras. Te voy a dejar en pantalla una imagen que enseña, pues, dependiendo de las antenas que utilicemos, pues la red que vamos a tener. Entonces, dependiendo de la antena que estemos utilizando, vamos a conectar con más aparatos o con menos aparatos, y cuantos más aparatos conectemos, más dinero vamos a estar ganando porque vamos a ser más útiles para la red. Lo que voy a hacer ahora es que te voy a enseñar ejemplos de máquinas para que puedas ver cuánto dinero están ganando estas máquinas y te voy a poner ejemplos tanto de Europa como de Latinoamérica. Algo muy interesante de Helium es que en este mapa puedes ver exactamente todas las máquinas que hay y al hacer clic en las máquinas te dice exactamente cuánto dinero están generando estas máquinas. Por lo tanto, por aquí tenemos una máquina que está aquí en Ámsterdam. Podemos ver que esta máquina, que este es el nombre que le han puesto a la máquina, cada máquina se le puede poner el nombre que se quiera, y podemos ver que en las últimas 24 horas ha generado 46,44 dólares y eso seguramente esté en la miniatura. Si os preguntáis, oye Adrián, ¿por qué dices eso en la miniatura? Porque esta máquina lo está consiguiendo, ¿vale? Entonces, el
los últimos 7 días ha conseguido 269,75 dólares, en los últimos 14 días 520 dólares y en los últimos 30 días ha conseguido 1.234 dólares. Una auténtica locura. Os voy a poner otro ejemplo. En este caso estamos en Madrid y podemos ver que esta máquina está generando 312 dólares al mes, ¿vale? Pues aquí lo podríamos ver todo, que son unos 7,77 dólares al día. Entonces, como podemos ver, esta máquina está aquí y está conectada con todas estas máquinas. Por lo tanto, esto es una máquina muy útil para la red y por eso pues tiene tan buenos resultados. Nos vamos ahora a la otra punta del mundo. Estamos aquí en Buenos Aires y aquí podemos ver que en Buenos Aires no hay tantos Heliums, pero aún así hay. Y podemos ver que esta máquina está generando 184,95 dólares al mes y bueno, pues al día son 1,75 dólares y que es una máquina bastante útil porque está conectada con todas estas otras. Algo importante cuando miramos las rentabilidades o lo que genera una máquina que está minando criptomonedas es que hay que tener en cuenta que esta máquina no nos está generando dólares. Esta máquina nos está generando HNT, que es la criptomoneda Helium. Por lo tanto, estamos ganando criptomonedas. Si la criptomoneda sube, vamos a ganar más. Si la criptomoneda baja, vamos a ganar menos. Obviamente, en cualquier momento podemos coger estas criptomonedas y las podemos vender por dólares o por euros, pero es algo que tenemos que tener en cuenta y es que las rentabilidades van a variar en función del precio de una criptomoneda. Antes de empezar a explicarte exactamente cuánto dinero gastan estas máquinas, quiero anunciarte que los chicos de Bit2Me están haciendo un sorteo de 500 euros en criptomonedas. Participar, chicos, es realmente muy sencillo. Simplemente en el link que he puesto en la descripción, que pondré algo como sorteo 2 puntos, y el link hacéis clic ahí y os llevará directamente a esta página. Para participar simplemente necesitáis una cuenta en Bit2Me. Os podéis crear una cuenta gratis y una vez que la tenéis creada, hacéis clic aquí, ponéis vuestro nombre completo y vuestro email y ya estaríais participando. Y luego, cuantas más cosas de estas hagáis, más posibilidades tenéis de ganar el concurso. Los 500 euros en criptomonedas los darán en su propia criptomoneda y dirán el ganador el 20 de enero. Por lo tanto, os animo a todos a participar. Es totalmente gratis, no cuesta nada y podéis ganar 500 euros en criptomonedas. Dicho esto, vamos a ver cuánto dinero gasta exactamente esta máquina. Esta máquina consume dos cosas: consume electricidad y consume wifi. Por lo tanto, lo primero y lo más importante, la electricidad. Esta es la página de la máquina, como la podéis ver, está aquí y nos aparece por aquí el consumo de electricidad por día. Por lo tanto, el cálculo que vamos a hacer es súper sencillo. Simplemente cogemos esto y lo vamos a tener que multiplicar por 30. ¿Por qué por 30? Porque los meses de media tienen 30 días. Por lo tanto, simplemente lo ponemos por aquí en la calculadora y lo multiplicamos por 30 y nos aparece el consumo mensual de electricidad. Lo que tendrías que hacer ahora es calcular esto en base al precio de la electricidad en tu ciudad o en tu país. Yo lo voy a calcular en base al precio de la electricidad en España. Entonces, vengo a esta web y me aparece el precio medio de la electricidad. Por lo tanto, este es el precio medio de la electricidad. Simplemente lo copio y simplemente lo multiplicamos por el precio medio de la electricidad a día de hoy en España y nos aparece que estaríamos gastando al mes 0,98 céntimos, que si lo multiplicamos por 12 meses, que tiene un año, nos aparece que estaríamos gastando 11,76 euros al año. Por lo tanto, es realmente muy poco dinero. Y después, el siguiente gasto es el wifi, y es que la máquina necesita estar conectada al wifi. A pesar de que no consume nada, necesita estar constantemente conectado. En mi caso no lo voy a contar como un gasto porque yo el wifi lo pagaría tuviese la máquina o no tuviese la máquina, pero es un gasto que hay que tener en cuenta si lo quieres tener en un sitio especial. Vale, chicos, ahora mismo os estaréis preguntando cuánto dinero estoy ganando yo con la máquina y realmente de momento no estoy ganando nada porque la acabo de instalar, pero lo que sí que voy a hacer es que os voy a enseñar la aplicación que viene para controlarlo todo y para que veáis cómo funciona. Entonces voy a poner a grabar mi móvil. Vale, chicos, esta es la aplicación. Como podéis ver, pues estoy por aquí. Podemos ver pues Mallorca, Barcelona, pues todo esto. Luego si venimos por aquí a la derecha, pues la zona de ajustes donde podemos cambiarlo todo. Luego por aquí en la campanita pues nos aparecen las notificaciones, que yo tengo alguna. Luego por aquí, si venimos aquí, me aparece mi wallet, porque esta aplicación realmente es como una wallet. Aquí es donde vas a ir recibiendo todo el dinero y podemos ver que hace 10 horas he recibido 0,11 céntimos de euro de Mining Rewards, que básicamente son recompensas por minar, y esto básicamente es porque ayer lo conecté para hacer una prueba durante unas pocas horas y pues bueno, me ha generado esto, pero ya os digo, lo acabo de conectar y aún no he generado casi nada. Y el dinero de lo que ganas minando te llega directamente aquí y en cualquier momento pues haces clic aquí donde sale la cartera con una flecha hacia afuera, pones una dirección y la puedes mandar a Coinbase, a Binance, a donde tú quieras. Aprovecho para preguntaros, chicos, ¿os gustaría que haga un vídeo en el cual me paso una semana o me paso un mes minando con la máquina en mi salón y os digo exactamente y literalmente cuánto dinero consigo ganar? Dicho esto, os voy a enseñar dónde se pueden comprar estas máquinas para que veáis
veréis que es súper fácil. Venimos aquí a la página de Helium, aquí nos aparece toda la información, y aquí en la zona de Mine, haces clic aquí en Mine y pues aparece pues todo lo que te he explicado, ¿no? Lo de la red, tal cual. Y aquí nos aparecen que ellos lo que hacen es que su objetivo es crear la red, pero hay varios fabricantes, que son todos estos, que lo que hacen es fabricar estas máquinas que le permiten funcionar a la red. Entonces, en mi caso, yo la que tengo es la Bubcat, pero hay un montón de otros fabricantes que también fabrican este tipo de máquinas. Entonces simplemente darías clic aquí y aparece pues toda la información. En el caso de la que tengo yo es esta, y como podéis ver cuesta 429 dólares, que en euros son 380 euros. Obviamente es dinero, pero comparado con mi máquina que cuesta 11.500 euros no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que pasa? Que el problema con este proyecto es que no hay stock, o bien tarda mucho en llegar el stock. Por ejemplo, en el caso de esta máquina, hacemos clic aquí en Choose Model, seleccionaríamos pues dependiendo de dónde vivimos. En mi caso vivo en Europa y nos aparece que tarda de 20 a 28 semanas, que 28 semanas son 6 meses y medio. Y luego, chicos, los otros fabricantes tampoco suelen tener stock, o bien hacen drops, que básicamente es que un día a una hora pues sacan los productos y en cuestión de segundos o de minutos se agotan. Por lo tanto, es realmente difícil comprar una de estas máquinas, o bien hay que esperar varios meses. La otra opción para comprarlo es directamente comprarlo en reventa, comprarlo en páginas como Wallapop o típica página de segunda mano. Obviamente, si lo compras en reventa, lo vas a comprar más caro. En mi caso lo compré por Wallapop porque lo quería para hacer el vídeo cuanto antes. Dio la casualidad que el chico al que se lo compré conocía el canal y había visto algunos de los vídeos, y es algo que me hizo bastante ilusión. La máquina me costó 1.200 USDT y lo pagué con criptomonedas. Te estarás preguntando, ¿por qué pagaste 1.200 dólares por una máquina que la podrías haber comprado muchísimo más barata esperando? Básicamente porque mirando los precios de reventa, por ejemplo aquí estamos en Wallapop, vemos que 1.200 dólares es un bastante buen precio, pero sobre todo porque yo estoy totalmente seguro de que lo voy a rentabilizar. Para mí no tiene ningún riesgo. Yo sé que con este vídeo lo voy a rentabilizar, y además si le sumamos lo que va a generar la máquina, lo voy a rentabilizar de forma súper rápida. Pero desde luego, chicos, si no lo hubiese comprado para grabar el vídeo, no lo hubiese comprado tan caro. Vale, chicos, estamos todos de acuerdo de que esta máquina tiene un montón de cosas positivas. Es mucho más barato que un rig de minería, no hace ruido, no da calor, es fácil de instalar, tiene muchas cosas positivas. Incluso parece que estoy haciendo una promo para ellos y no es una promo para nada. Ya veis que me he tenido que gastar 1.200 dólares en comprarme esta máquina. Pero como todo en esta vida, también debe de tener cosas negativas, y yo llevo muy pocos días con la máquina en mi casa y por lo tanto aún no puedo decir cuáles son las cosas negativas. Pero lo que he hecho ha sido mandarle un WhatsApp a Daniel, que es el chico que me vendió la máquina, para preguntarle cuáles son las cosas negativas de la máquina en base a su experiencia. Depende de dónde esté el router, te va a ir mejor o peor. Y luego la cantidad de testigos que te rodea. Hasta cierto punto está bien, pero cuando ya tienes muchos, te reducen la recompensa. Pues chicos, como nos ha comentado Daniel, las dos principales cosas negativas: uno, la ubicación de donde vas a poner la máquina, y dos, pues las otras máquinas que estén alrededor. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Igual tu máquina a día de hoy te está generando una cantidad de dinero, pero si tu vecino, tu vecina, el de arriba, el de abajo también se compran una máquina, como tu máquina no va a ser tan útil para la red, la recompensas que te van a dar van a ir disminuyendo, y es algo que hay que tener en cuenta. Y pues bueno, pues tiene que ver con la volatilidad y el riesgo de este tipo de inversiones. Y luego me gustaría añadir una cosa negativa que he visto yo: que toda la información sobre este tipo de máquinas están en inglés, y hay que estar dispuesto a leer información en inglés, tener que contrastar información en inglés, y muchas veces no es tan fácil como hacerlo en nuestro idioma nativo, que es el español. Así que nada, chicos, para concluir este vídeo, simplemente deciros que yo voy a dejar la máquina en el salón a ver cuánto dinero me genera al día, a la semana y al mes. Si te interesa que haga un vídeo contando mi experiencia después de un mes o de una semana, deja un buen like y déjamelo en los comentarios. Una cosa que quiero recalcar es que en ningún momento estoy recomendando esta inversión, ni muchísimo menos. Simplemente es algo que me ha parecido gracioso, me ha parecido curioso, y lo he querido comprar para probarlo y compartiros mi experiencia de forma transparente. Entonces yo os voy a ir explicando cuánto dinero gano durante las próximas semanas, los próximos meses, pero en ningún momento es una recomendación, ni muchísimo menos. Estas cosas tienen muchísimo riesgo. Así que nada, chicos, de verdad que espero que os haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, no te olvides de dejar un buen like, no te cuesta nada y me ayudas un montón. Suscríbete si aún no estás suscrito, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.